Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 40 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio te voy a hablar de uno de los integrados más populares en el mundo de la electrónica. Te hablaré del integrado 555. También estrenaremos la nueva sección Aprendiendo MicroPython. Y por último, en el recurso, te enseñaré un sitio web donde puedes realizar los cálculos que te voy a mostrar hoy para realizar circuitos con el integrado 555. Antes de arrancar, te quiero recordar que puedes registrarte a la newsletter para que recibas toda la información nueva que publico en tu correo. Sin más, empezamos. El circuito integrado 555 es quizás uno de los más famosos en el mundo de la electrónica. Cualquier revista o sitio web de electrónica seguramente tiene varios proyectos usando este circuito integrado. Vamos a comenzar hablando sobre qué es un circuito integrado. En inglés se conoce como SoC, que significa System on Chip, y es un componente que internamente está compuesto por un gran número de componentes, como por ejemplo transistores, resistencias, condensadores, diodos, etc., con el propósito de realizar una o en algunos casos unas funciones en específico. Aunque su forma es parecida a la de un microcontrolador, a estos no podemos programarle lo que queramos. Estos cumplen solo una función y la hacen de manera correcta durante su vida útil. Normalmente los ajustes a los circuitos integrados se logran colocando componentes externos como resistencias, diodos, condensadores conectados a sus terminales. Vamos a hablar del 555. Este es un circuito integrado que puede ser utilizado para desempeñar varias funciones. Entre ellas tenemos oscilador, temporizador o generador de pulso. Este circuito fue creado en el año 1971 por la empresa Synetics, la cual fue adquirida posteriormente por Philips. Internamente, el 555 está compuesto de dos circuitos comparadores, un transistor, un inversor y un flip-flop. Además de esto, tiene tres resistencias para la división de voltaje. No quiero entrar mucho en detalle sobre el funcionamiento de cada componente interno, pero sí te voy a dejar una imagen en las notas del programa donde puedes ver cómo se interconectan estos componentes. Este integrado 555 es pequeño, consta de solo 8 pines, de los cuales 2 son para la alimentación. En las notas del programa te dejo una imagen con el nombre de cada uno de los pins, o sea, el pin out del circuito integrado. A continuación te voy a hacer una pequeña descripción de los pines del 555. Siempre que estemos usando un circuito integrado o un microcontrolador, es importante conocer la función de cada pin. De esta forma sabremos qué debemos y qué no debemos conectar en cada uno. Esta información se encuentra en el datasheet del componente. Vamos a empezar con la descripción de cada pin. El pin GND, este es para la conexión a tierra del circuito integrado. Tenemos el pin de trigger, que es el pin de disparo. Si este pin tiene menos de un tercio del voltaje de alimentación, la salida será alta, es decir, un pulso constante. Luego tenemos el pin out, que es el pin de salida del circuito integrado. El voltaje de salida va a depender del voltaje de alimentación que se conecte al circuito integrado. El 555 puede trabajar desde los 4.5 voltios hasta los 18 voltios. Luego tenemos el pin de reset, que se utiliza para deshabilitar el integrado o reiniciar un timer. Si no se va a utilizar, se debe conectar al voltaje de alimentación. Luego tenemos el pin de control de voltaje, que con este pin se puede controlar los niveles de umbral y de disparo. También determina el ancho de pulso. Si se aplica un voltaje externo a este pin, se puede modular la forma de onda de la salida. Tenemos el pin de threshold o umbral, que es una entrada a uno de los comparadores de voltaje, y la amplitud de este voltaje de entrada va a determinar el estado del flip-flop. Tenemos el pin de descarga, que aquí es donde se conecta el condensador, y por último tenemos el pin VCC, que es donde se conecta el voltaje positivo con el que vamos a alimentar el integrado.
El voltaje máximo de alimentación es de 18 voltios y el mínimo es de 4.5. Hay que tener esto en cuenta. El 555 tiene dos modos de trabajo. Uno es como astable y el otro es como monoestable. Vamos a hablar un poco sobre el monoestable. Un monoestable es un circuito que genera un pulso cuadrado de una cierta duración luego de que se aplica una señal de disparo. Este tiempo viene determinado por una fórmula que es T igual a 1.1 por la resistencia por el condensador. En las notas del programa te dejo una imagen con el circuito donde puedes ver cómo se conecta la resistencia del condensador para configurar el integrado 555 como un monoestable. También te dejo una imagen donde puedes ver que al momento de iniciar el pulso, la salida pasa a un estado alto hasta que el condensador se carga totalmente. En ese momento, el condensador se descarga y la salida pasa a un estado bajo. Uno de los usos de este tipo de circuito es de temporizador. Con la fórmula que te mostré anteriormente puedes calcular la duración que se mantendrá activa la salida luego de recibir la señal de disparo. Ahora vamos a hablar del modo de trabajo astable. Astable genera una salida de onda cuadrada continua. En las notas del programa, al igual que en el modo anterior, te dejo una imagen donde puedes ver las conexiones y los componentes necesarios para que el 555 trabaje como un astable. En este caso tenemos dos resistencias, R1, R2 y un condensador. Jugando con estos tres componentes podemos tener el tiempo que dura la salida en un valor alto y el tiempo que dura en un valor bajo. En las notas del programa tienes una imagen de cómo es la salida de un circuito astable. Para calcular el tiempo que la salida dura en alto, se usa la siguiente fórmula. Tiempo es igual a 0.693 por la suma de las dos resistencias R1 y R2 por el condensador. Y para calcular el tiempo que la salida dura en estado bajo, se tiene que el tiempo es igual a 0.693 por la resistencia 2 por el condensador. Con estas ecuaciones podemos calcular el tiempo que va a durar nuestra salida en alto y en bajo. Todo depende de lo que necesitemos en nuestro proyecto. Con este tipo de circuitos se pueden hacer luces intermitentes. Ya te he comentado los usos que tiene el 5.5, pero vamos a resumirlos rápidamente. Con el 5.55 se pueden hacer normalmente circuitos temporizadores, generadores de pulso de onda cuadrada, para por lo menos crear luces intermitentes, y también estos pulsos de onda cuadrada pueden ser usados para generar una señal de reloj que permita la sincronización de dispositivos. En las notas del programa te dejo un ejemplo de un circuito monoestable y un ejemplo de un circuito astable, con sus cálculos y todo. Y también te dejo un video donde te muestro el montaje que hice de cada uno de estos circuitos. Aprendiendo MicroPython. Como indiqué en el episodio anterior, esta será una nueva sección sobre MicroPython, donde poco a poco te iré enseñando sobre esta versión de Python para microcontroladores. La idea es que paso a paso vayas aprendiendo tanto la teoría como la práctica. En esta sección publicaré ejercicios sencillos para que puedas entender fácilmente el lenguaje y tengas la opción de MicroPython como un lenguaje de programación para tus proyectos. A continuación te voy a dar algunas recomendaciones para que le saques más provecho a esta sección. Primero, practica lo que aprendes. Esta es la mejor forma de fijar los conocimientos. No importa si el código o el circuito mostrado se ve sencillo. La idea es que lo montes y lo hagas tú mismo. De esta forma fijarás los conocimientos. También es posible que cuando hagas estos ejercicios te consigas con ciertos problemas. Resolverlo te ayudará mucho en mejorar tu conocimiento. Otra recomendación es que no tengas miedo. Es muy importante que no tengas miedo al desconocimiento. La idea aquí es aprender cosas nuevas. Si no sabes, no importa, pero debes empezar. Siempre me puedes escribir para consultarme sobre cualquier duda. Otra recomendación es que debes ser curioso. Si realizas una práctica y la ves muy sencilla, prueba agregando otras cosas y ve que resultan. Esto dependerá, claro, de tu imaginación, pero así aprenderás cosas nuevas. Esto es una excelente forma de ampliar los conocimientos sobre un tema. Y por último, ten todo listo. Antes de empezar, trata de tener todo listo. Me refiero a los componentes que vas a usar, tu computadora y sobre todo
el tiempo necesario para realizar la actividad. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones. En la próxima oportunidad nos pondremos manos a las obras con MicroPython. Por último, te comento que debes tener una tarjeta de desarrollo ESP8266 o ESP32. Yo voy a trabajar con la ESP32. Si aún no tienes una tarjeta de estas, te dejo el enlace de la ESP32 que yo voy a usar. Ahora sí, prepárate que en el próximo episodio arrancamos con MicroPython. Ahora les presento el recurso. En esta oportunidad te voy a recomendar un recurso para que hagas mucho más fácil los cálculos que te mencioné anteriormente sobre el integrado 555. Si quieres realizar un proyecto usando este integrado, pero no quieres trabajar con las fórmulas, este recurso resuelve ese problema. Es una calculadora que te permite determinar el condensador y las resistencias tanto para un circuito monoestable como para un circuito astable. Te dejo el enlace en las notas del programa. Esta calculadora es de la empresa DigiKey. En un episodio anterior ya di un recurso relacionado con esta empresa. Espero que este recurso te sea de mucha utilidad. Te recuerdo que si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con otras personas. Cuento con tu apoyo. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña Podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.